Infancia en Braunau y los primeros sueños. La historia que vamos a recorrer es una de las más estudiadas, debatidas y cargadas de consecuencias que haya conocido el siglo XX. Una trayectoria marcada por contrastes extremos, donde un niño nacido en un pequeño pueblo fronterizo acabaría ejerciendo un poder que afectó a millones de vidas. Para entender ese ascenso vertiginoso y destructivo, es necesario empezar en el punto más remoto, cuando todo parecía simple, antes de que la ideología, la política y la guerra moldearan su destino. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una localidad tranquila situada en la frontera entre Austria y Alemania. Un lugar que por su geografía y su historia ya estaba impregnado de una mezcla cultural germano-austríaca que influiría en su sentido de pertenencia. El río Inn marcaba un límite físico, pero la vida de la región estaba entrelazada con un intercambio constante de ideas, comercio y tradiciones. La casa donde vino al mundo se alzaba cerca de la aduana, un detalle que, aunque anecdótico, simbolizaba de alguna manera esa posición entre dos territorios y dos influencias. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas de carácter severo, un hombre que valoraba la disciplina, la puntualidad y la obediencia por encima de todo, cualidades que intentaba imponer en su hogar con la misma rigidez con la que controlaba el paso de mercancías y personas en la frontera. La figura de Alois representaba para el joven Adolf una autoridad incuestionable, pero también una fuente constante de tensión. La relación entre ambos estuvo marcada por choques de temperamento, pues mientras Alois esperaba que su hijo siguiera un camino práctico y seguro, posiblemente en la administración pública, el niño mostraba desde temprano una inclinación hacia las artes y una resistencia férrea a seguir órdenes que contradecían sus deseos. Su madre, Clara Pölzl, era lo opuesto, dulce, protectora y profundamente entregada a sus hijos. Para Adolf, Clara era un refugio emocional, una figura de ternura y apoyo incondicional. Esta dualidad entre un padre autoritario y una madre afectuosa creó un contraste que moldeó su carácter, forjando en él tanto la dureza para enfrentar conflictos como la necesidad de buscar validación y reconocimiento. Sin embargo, la infancia de Hitler no estuvo exenta de tragedia. Varias de sus hermanas y hermanos murieron a edades tempranas, dejando en la familia un clima de dolor silencioso que pesaba sobre todos. Estas pérdidas, que en aquella época eran comunes por las enfermedades infantiles, dejaron en el niño una temprana conciencia de la fragilidad de la vida y, según algunos biógrafos, una sensibilidad especial hacia el sufrimiento, que con el tiempo se transformaría en un endurecimiento emocional. En la escuela, Adolf no fue un estudiante destacado, aunque sus maestros reconocían en él una memoria notable y una capacidad para absorber datos cuando el tema le interesaba. Sin embargo, su rendimiento estaba muy ligado a su motivación. Cuando algo captaba su atención, se volcaba por completo. Cuando no, se convertía en un alumno distraído e incluso desafiante. Entre sus aficiones destacaba el dibujo, especialmente de paisajes y edificios, y se dice que pasaba horas esbozando con minuciosidad fachadas, ventanas y techos, como si en su mente ya estuviera germinando un interés profundo por la arquitectura. La vida en Braunau y en las posteriores ciudades donde vivió estaba impregnada de los valores y tensiones del Imperio austrohúngaro. Se trataba de una nación multicultural y multilingüe, en la que convivían alemanes, checos, húngaros, eslovenos y otras comunidades. Esta diversidad, que en otros contextos habría sido un motivo de enriquecimiento, en la Austria de finales del siglo XIX, estaba atravesada por un creciente sentimiento nacionalista que reclamaba una identidad más definida. Adolf, desde niño,
escuchaba conversaciones sobre política, sobre la grandeza de Alemania y sobre la supuesta decadencia del imperio. Ideas que, aunque no entendía del todo, iban dejando huella. En esos primeros años, el joven Hitler también comenzó a desarrollar una imaginación fértil. Le atraían las historias de guerra, de líderes y héroes que leía en libros o escuchaba de boca de adultos. Los relatos de las campañas militares prusianas y la figura del canciller Otto von Bismarck lo fascinaban. No se trataba solo de admirar el uniforme o el poder, sino de idealizar la capacidad de un solo hombre para cambiar el curso de un país. Esa admiración, que en su niñez no tenía una carga ideológica elaborada, se iría transformando con el tiempo en un componente central de su visión del liderazgo. Las tensiones con su padre fueron aumentando a medida que Adolf crecía. Alois insistía en que debía prepararse para una carrera técnica, algo seguro y bien remunerado, pero el joven rechazaba cualquier camino que no estuviera ligado a su vocación artística. Esta discrepancia se volvió una fuente constante de enfrentamientos, en los que ni el padre cedía en su rigidez, ni el hijo renunciaba a su orgullo. Algunos testigos de la época mencionaron que Hitler parecía más dispuesto a soportar castigos que a renunciar a lo que consideraba sus auténticas aspiraciones. En este periodo también comenzó a forjarse una característica que lo acompañaría toda su vida: la convicción absoluta en sus propias ideas y un desprecio casi instintivo hacia cualquier autoridad que pretendiera limitarlas. Aunque todavía era un adolescente sin un plan claro, ya mostraba una personalidad determinada, capaz de obsesionarse con sus intereses y resistir la presión externa. Los últimos años en Braunau y posteriormente en Passau y Linz fueron un período de transición. El traslado de la familia por el trabajo del padre expuso a Adolf a nuevos entornos y compañeros, lo que amplió sus experiencias, pero también lo aisló en ciertos momentos, al tener que adaptarse una y otra vez a lugares y personas distintas. En estos cambios, el dibujo, la pintura y la lectura se convirtieron en refugios constantes, actividades que podía llevar consigo sin importar la ciudad o la escuela. Al acercarse a la adolescencia, el niño que había crecido en un pequeño pueblo fronterizo ya mostraba rasgos de una personalidad intensa, marcada por una mezcla de sensibilidad, ambición y orgullo. Las tensiones familiares, las pérdidas personales y el contexto social en el que vivía estaban preparando el terreno para las decisiones que vendrían. Y así, con la base de un carácter ya definido y una imaginación que buscaba escapar de los límites impuestos, el joven Adolf se disponía a entrar en una etapa en la que sus sueños artísticos y su visión de sí mismo comenzarían a chocar con la realidad. Juventud en Linz y la obsesión artística. Tras los primeros años marcados por mudanzas, tensiones familiares y la formación de un carácter obstinado, la vida de Adolf Hitler entró en una etapa en la que los sueños comenzaron a tomar una forma más definida. La familia se trasladó a Linz, una ciudad que, aunque más grande y dinámica que Braunau, seguía conservando un ambiente provinciano. Aquí, el joven Adolf se encontró con un entorno nuevo, con mayores posibilidades de acceso a la cultura y a la educación, pero también con desafíos que pondrían a prueba su determinación. Linz, situada a orillas del Danubio, era un punto intermedio entre la tranquilidad rural y la influencia de las grandes capitales como Viena o Múnich. La ciudad contaba con teatros, exposiciones, una vida social más variada y, sobre todo, una presencia arquitectónica que impresionaba a quien tuviera la sensibilidad para apreciarla. Hitler, que ya desde niño pasaba horas dibujando fachadas y plazas, encontró en estas calles un escenario que estimulaba su imaginación. Caminaba observando con detenimiento los detalles de las construcciones, memorizando proporciones y estilos, como si quisiera absorber cada línea y cada sombra
para luego reproducirlas en sus cuadernos. En el plano escolar, su rendimiento continuó siendo irregular. Si las materias estaban relacionadas con historia, geografía o arte, se mostraba atento y entusiasta. En cambio, ante asignaturas técnicas o de cálculo, su interés se diluía hasta la indiferencia. Esta actitud lo enfrentaba con sus maestros, quienes no dudaban en señalar que, aunque tenía potencial, carecía de disciplina para el estudio sistemático. Sin embargo, en su mente comenzaba a germinar la idea de que la escuela no era el camino que definiría su futuro y que su verdadera vocación estaba en el arte, particularmente en la pintura y la arquitectura. El conflicto con su padre se agudizó en estos años. Alois mantenía la expectativa de que su hijo ingresara en una escuela técnica para asegurarse una carrera en la administración o en un oficio especializado. Adolf, en cambio, se aferraba a la idea de ingresar algún día en la Academia de Bellas Artes de Viena, convencido de que el reconocimiento llegaría si podía perfeccionar sus habilidades artísticas. Las discusiones se volvieron frecuentes y cargadas de tensión, y en más de una ocasión el joven prefería ausentarse de casa por largas horas, caminando por la ciudad o refugiándose en bibliotecas públicas, antes que enfrentarse a las exigencias paternas. Durante esta etapa, Hitler descubrió con mayor intensidad el mundo del teatro y la ópera. Era un espectador asiduo, y las obras de Richard Wagner lo cautivaron profundamente. No se trataba solo de la música, sino del sentido épico de sus composiciones, de la atmósfera cargada de simbolismo que, en su mente, parecía conectar con una visión heroica y casi mística de la historia alemana. Asistir a una representación wagneriana no era para él un simple pasatiempo. Lo vivía como una experiencia transformadora, una especie de llamada que lo confirmaba en su creencia de que el arte era un medio para elevar el espíritu y, de alguna manera, modelar el destino de un pueblo. La muerte de su padre en 1903 trajo cambios importantes. Aunque la figura autoritaria desapareció de su vida, el peso económico de mantener el hogar recayó sobre su madre, Clara, que se esforzó por sostener a la familia. Esta nueva situación le otorgó a Adolf mayor libertad para explorar sus intereses, pero también lo dejó ante la realidad de que su futuro dependía en gran medida de su capacidad para abrirse camino por sí mismo. Continuó asistiendo a la escuela durante un tiempo, pero sus ausencias eran frecuentes y su rendimiento cada vez más errático. A finales de su adolescencia, su vocación artística ya no era una aspiración difusa. Estaba decidido a dedicarse al dibujo y la pintura. Pasaba horas practicando, buscando perfeccionar sus trazos, aunque sus habilidades, especialmente en la representación de figuras humanas, eran limitadas. Su verdadera fortaleza residía en los paisajes y en la arquitectura, donde demostraba un notable sentido de la perspectiva y el detalle. Era consciente de que Viena, con su prestigiosa Academia de Bellas Artes, era el lugar donde debía probar su talento, y comenzó a planificar ese salto. En paralelo, su visión del mundo empezaba a moldearse por las lecturas que consumía con avidez. Se interesaba por historia militar, biografías de grandes líderes y textos que exaltaban la unidad y el poder de Alemania. Aunque todavía no había desarrollado un ideario político sólido, ya mostraba cierta fascinación por las narrativas que glorificaban el pasado y presentaban a las naciones como entidades con un destino predeterminado. En 1907, con apenas 18 años, tomó la decisión de presentarse al examen de ingreso de la Academia de Bellas Artes de Viena. Llegó cargado de entusiasmo y con una carpeta de dibujos que creía representaban lo mejor de su trabajo. La decepción fue devastadora. Su solicitud fue rechazada. El informe de los evaluadores señalaba que, aunque tenía habilidad para representar edificios y escenas arquitectónicas,
carecía del talento necesario para la pintura artística en sentido pleno, especialmente en la figura humana. Aquella negativa lo golpeó con dureza, no solo por el fracaso en sí, sino porque parecía derribar la visión que había construido de su futuro. Aún así, no se rindió de inmediato. Decidió intentar una vez más, pero el segundo intento, al año siguiente, terminó del mismo modo. Entre ambas pruebas, su vida se volvió más inestable. La muerte de su madre, en diciembre de 1907, lo dejó emocionalmente abatido y sin un hogar seguro. Aunque recibió una pequeña pensión de orfandad, esta no era suficiente para mantener un estilo de vida estable, y pronto se vería obligado a enfrentar condiciones mucho más duras. La juventud en Linz, que había comenzado con la ilusión de un camino artístico, terminó dejando a Hitler en una situación incierta. Las horas pasadas entre cuadernos de dibujo, salas de teatro y discusiones con su padre habían moldeado un carácter persistente, orgulloso y cada vez más convencido de que su destino no sería dictado por otros. Sin embargo, el rechazo de la academia y la pérdida de su madre lo empujaban hacia un periodo en el que la precariedad y la soledad serían protagonistas. Con este cambio de escenario, la vida del joven que soñaba con ser un gran artista empezaba a tomar un rumbo muy distinto, uno en el que la supervivencia diaria comenzaría a ocupar un lugar central y en el que, sin saberlo aún, se acercaba a un entorno donde las ideas políticas radicales se mezclarían con su experiencia personal. Viena, pobreza y radicalización ideológica. El rechazo definitivo de la Academia de Bellas Artes dejó a Adolf Hitler en una ciudad que podía ser deslumbrante para algunos, pero que para él pronto se convirtió en un escenario de lucha diaria por la subsistencia. Viena, con sus palacios, bulevares y una intensa vida cultural, parecía inalcanzable desde la posición en la que se encontraba. Un joven sin título, sin empleo fijo y con recursos cada vez más escasos. Durante un tiempo, vivió gracias a la pequeña pensión de orfandad que le correspondía por la muerte de su madre, complementada con los ahorros que aún conservaba. Pero la combinación de gastos inevitables y falta de ingresos estables lo llevó, de manera gradual, a una situación de precariedad. En los primeros meses, intentó mantener un ritmo de vida ordenado. Continuaba dibujando y pintando acuarelas que ofrecía a conocidos o que intentaba vender en comercios pequeños, con resultados muy limitados. La ciudad, sin embargo, no esperaba por nadie. El alquiler, la comida y las necesidades básicas pronto empezaron a consumir lo poco que tenía, y hacia 1909 se encontró prácticamente sin medios. Viena no era compasiva con quienes caían al margen del sistema, y en ese tiempo la capital austrohúngara experimentaba una dura realidad social. Grandes contrastes entre una élite adinerada y una población obrera y marginal que vivía en condiciones muy difíciles. Fue así como Adolf terminó en albergues para indigentes, lugares donde el frío del invierno y la estrechez de los dormitorios colectivos se combinaban con el murmullo constante de quienes, como él, habían llegado a la ciudad buscando una oportunidad y habían acabado en el límite de la miseria. El albergue de Meldemannstraße fue uno de los más conocidos por acoger a hombres sin hogar, y allí pasaría una parte significativa de esos años. Estos espacios no solo ofrecían techo y comida básica, sino que también funcionaban como puntos de intercambio de ideas, pues en ellos coincidían personas de orígenes y opiniones muy distintas, desde obreros sin trabajo hasta veteranos de guerra, inmigrantes y agitadores políticos. En ese ambiente, Hitler empezó a entrar en contacto con discursos que hasta entonces solo había escuchado de manera fragmentada. La Viena de comienzos del siglo XX era un hervidero de ideologías.
socialistas, anarquistas, nacionalistas de distintas etnias, defensores de la monarquía y un creciente movimiento antisemita con fuerte presencia en la política local. Entre las figuras más influyentes de esa corriente estaba Karl Lueger, alcalde de la ciudad, cuya habilidad oratoria y retórica populista le permitían movilizar a las masas utilizando un discurso que mezclaba medidas sociales con un marcado antisemitismo. Hitler, que ya traía consigo prejuicios adquiridos de forma difusa en su juventud, encontró en esas ideas un marco más elaborado. Observaba cómo Lueger y otros líderes conseguían conectar con la frustración de la población, especialmente de los sectores que se sentían desplazados por los cambios económicos y por la llegada de inmigrantes. Viena, como capital de un imperio multicultural, reunía a húngaros, checos, polacos, italianos, judíos, croatas, eslovenos y muchas otras comunidades. Esa diversidad, que para algunos era una riqueza cultural, para otros era vista como una amenaza a la identidad germana, y en ese caldo de cultivo se intensificaban las tensiones. Mientras su situación económica continuaba siendo precaria, Hitler pasó largas horas en bibliotecas públicas y en salas de lectura, donde podía encontrar tanto libros de historia y arte como panfletos políticos. Leía sobre las guerras prusianas, sobre la unificación alemana y sobre teorías raciales que circulaban con cada vez mayor aceptación en ciertos círculos. Su vida en ese periodo oscilaba entre la observación de una ciudad monumental, llena de lujo y esplendor, y la experiencia cotidiana de la pobreza y el contacto directo con discursos que atribuían las dificultades sociales y económicas a determinados grupos étnicos y religiosos. En paralelo, seguía produciendo acuarelas y dibujos que ahora vendía a marchantes de arte barato o a intermediarios que decoraban postales y pequeñas láminas turísticas. No era un trabajo estable ni suficiente para salir de la pobreza, pero le permitía sobrevivir y conservar una mínima independencia. La soledad, la dureza de la vida en los albergues y la necesidad de encontrar sentido a su situación contribuyeron a que se aferrara cada vez más a explicaciones simplistas y a una visión del mundo que identificaba enemigos claros y culpables definidos. En ese tiempo, su carácter se volvió más cerrado y reservado. Quienes lo conocieron en esos años recordaban a un joven que podía ser intenso en la conversación, capaz de mantener monólogos extensos sobre historia o arquitectura, pero que rara vez escuchaba las opiniones de otros. Mostraba una memoria prodigiosa para fechas, batallas y nombres, y tenía la habilidad de narrar acontecimientos históricos con una pasión que captaba la atención, incluso si la precisión de los datos no siempre era exacta. A medida que avanzaban los años previos a la Primera Guerra Mundial, Hitler fue acumulando en su interior un conjunto de creencias y resentimientos que mezclaban su frustración personal con una visión política cada vez más radical. La Viena imperial le ofrecía, día tras día, el contraste entre la grandeza monumental y la dureza de la vida en los márgenes, un contraste que reforzaba la idea de que el orden debía cambiar y de que existían fuerzas internas y externas que, según él, amenazaban el futuro de la nación alemana. La estancia en la capital austríaca fue una etapa decisiva, no porque alcanzara allí algún logro artístico o profesional, sino porque fue el lugar donde su personalidad se endureció, donde comenzó a construir un relato interno que lo colocaba como un observador lúcido de una sociedad en decadencia y donde las semillas de un pensamiento excluyente empezaron a echar raíces profundas. Aunque todavía estaba lejos de convertirse en un líder político, en Viena adquirió los ingredientes que más tarde, combinados con otras circunstancias, formarían la base de su ideología. Con el paso del tiempo, la ciudad dejaría de ser su hogar y su destino,
pero lo aprendido y vivido en ella lo acompañaría siempre. Cuando finalmente abandonó Viena, lo hizo llevando consigo no solo sus pocas pertenencias y sus dibujos, sino una visión del mundo marcada por la desconfianza, el nacionalismo extremo y la convicción de que algún día tendría un papel en la historia. Múnich y el estallido de la Primera Guerra Mundial. A comienzos de 1913, Adolf Hitler tomó una decisión que cambiaría por completo el escenario de su vida. Abandonó Viena, ciudad que había sido para él un lugar de aprendizaje duro y de frustraciones acumuladas, y se trasladó a Múnich, en el sur de Alemania. El cambio no fue casual. Llevaba tiempo sintiéndose más identificado con la cultura y el espíritu alemán que con el carácter multinacional del Imperio austrohúngaro. Y Múnich le ofrecía la oportunidad de instalarse en un entorno donde esa identidad germana se respiraba en las calles. Además, la mudanza le permitía evitar el servicio militar obligatorio en Austria, algo que no le interesaba, al considerar que no tenía ningún deber de lealtad hacia la corona de los Habsburgo. Múnich lo recibió como una ciudad vibrante, con una vida artística en auge y un ambiente mucho más cercano a sus ideales estéticos que el de Viena. Su arquitectura, sus plazas amplias y el peso de la tradición bávara se mezclaban con cafés llenos de estudiantes, pintores y escritores. Allí alquiló una pequeña habitación, modesta pero suficiente para instalar sus pocas pertenencias y su material de pintura. Continuó viviendo de la venta ocasional de acuarelas y postales, y aunque seguía lejos de alcanzar una estabilidad económica, el clima y el espíritu de la ciudad le resultaban más acogedores que los de la capital austriaca. En ese tiempo, Hitler mantenía un bajo perfil. Su vida consistía en largas caminatas, horas dedicadas al dibujo y la pintura, y frecuentes visitas a bibliotecas y museos. La política, aunque ya formaba parte de sus intereses, todavía no se había convertido en una actividad central. Sin embargo, seguía leyendo sobre historia militar y sobre las guerras que habían forjado la unificación alemana. Sentía admiración por la disciplina prusiana y por los líderes que, en su visión, habían elevado a Alemania a un lugar de respeto en Europa. Pero todo cambió en el verano de 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo desató una cadena de acontecimientos que llevaron a Europa al borde del colapso diplomático. Las alianzas entre las grandes potencias se activaron como piezas de dominó, y el continente, en cuestión de semanas, se vio arrastrado a la Primera Guerra Mundial. Para Hitler, que había rechazado servir al ejército austriaco, la guerra no representaba un deber hacia Austria, sino una oportunidad de luchar por Alemania, la nación que sentía como propia. Se presentó como voluntario al ejército bávaro, y contra lo que muchos podrían haber esperado, fue aceptado a pesar de su condición de ciudadano austriaco. Pronto fue destinado al frente occidental, donde viviría una experiencia que marcaría profundamente su carácter. Allí, en las trincheras de Bélgica y Francia, la realidad de la guerra se reveló en toda su crudeza. La vida del soldado estaba dominada por el barro, el frío, la humedad constante, el miedo a los bombardeos y el olor persistente de la muerte. Hitler fue asignado como mensajero de regimiento, un puesto que requería moverse entre las líneas de combate llevando órdenes, a menudo bajo fuego enemigo. Este trabajo, aunque extremadamente peligroso, lo mantuvo relativamente alejado de los combates cuerpo a cuerpo y le permitió observar la guerra con una perspectiva distinta. Fue testigo de ofensivas desastrosas, de avances mínimos pagados con miles de vidas y de la resistencia feroz de ambos bandos por cada metro de terreno. Durante el conflicto, Hitler mostró un comportamiento disciplinado y un compromiso que le valieron el respeto de sus superiores. Recibió la Cruz de Hierro de segunda clase en 1914 y, más tarde,
la Cruz de Hierro de primera clase en 1918, una distinción poco común para un soldado de su rango. Este reconocimiento alimentó en él la idea de que había demostrado su valía sirviendo a Alemania con lealtad y sacrificio. Sin embargo, la guerra también le dejó heridas físicas y psicológicas. En 1916 fue alcanzado por metralla en la pierna durante la batalla del Somme, lo que lo obligó a pasar un tiempo en un hospital militar. Tras su recuperación, volvió al frente, donde permaneció hasta 1918. En octubre de ese año, durante un ataque con gas mostaza, quedó temporalmente ciego y fue evacuado a un hospital en Pasewalk. Fue allí, mientras se recuperaba de la ceguera, donde recibió la noticia que lo devastó. Alemania había firmado el armisticio. La rendición fue para Hitler un golpe que sintió no solo como una derrota militar, sino como una traición nacional. Incapaz de aceptar que el poderoso ejército alemán hubiera sido vencido en el campo de batalla, comenzó a creer en las teorías que circulaban entre sectores nacionalistas, según las cuales Alemania no había perdido la guerra por incapacidad militar, sino por la traición interna de políticos, socialistas y, en su opinión, de grupos que consideraba enemigos de la nación. Esta interpretación, conocida más tarde como la puñalada por la espalda, se convertiría en uno de los ejes de su discurso político. Cuando finalmente abandonó el hospital, la Alemania que encontró era muy distinta a la que había dejado en 1914. El Kaiser había abdicado. El país estaba al borde de una revolución, y la firma del Tratado de Versalles impondría duras condiciones que incluían la pérdida de territorios, fuertes restricciones militares y el pago de cuantiosas reparaciones. Para millones de alemanes, aquello fue una humillación insoportable, y para Hitler representó la confirmación de que la nación necesitaba líderes dispuestos a devolverle su gloria y su fuerza. Múnich, que antes le había parecido un lugar inspirador para el arte, se había transformado en una ciudad convulsa, con huelgas, enfrentamientos callejeros y una fuerte presencia de movimientos políticos radicales. En ese nuevo escenario, Hitler, todavía sin una ocupación definida y cargando con las secuelas de la guerra, comenzó a ver en la política un terreno en el que podría actuar. Así, el joven que había llegado a Múnich buscando un espacio para desarrollar su arte y que se había visto arrastrado por el torbellino de la guerra, se encontraba ahora en un país derrotado y agitado por el caos social, un contexto que lo empujaría hacia un camino que hasta entonces no había recorrido de forma activa, pero que pronto se convertiría en el centro absoluto de su vida. Derrota, humillación y nacimiento del político. Cuando Adolf Hitler regresó a Múnich tras el final de la guerra, encontró una ciudad muy distinta de la que había conocido antes de partir al frente. El bullicio cultural que había atraído a artistas y soñadores se había visto sustituido por un ambiente tenso y caótico, con huelgas en las fábricas, enfrentamientos entre milicias, discursos incendiarios en las calles y una población desorientada por la magnitud de la derrota. Las viejas certezas que habían sostenido el orden imperial se habían desmoronado junto con el trono del Kaiser, y el vacío de poder dejó espacio para que movimientos de todo tipo intentaran imponer su visión del futuro. Para millones de alemanes, el Tratado de Versalles fue una herida abierta. Las cláusulas impuestas por las potencias vencedoras no solo recortaban el territorio y la capacidad militar del país, sino que obligaban a pagar reparaciones que parecían imposibles de asumir. Cada una de esas condiciones se percibía como un recordatorio de la humillación sufrida. En las calles, la gente hablaba de traición, de un complot interno que había llevado a la rendición, y esas conversaciones, en las que el resentimiento se mezclaba con el hambre y el desempleo, fueron calando en la mentalidad colectiva. Hitler,
que se encontraba sin empleo estable y sin perspectivas claras, comenzó a frecuentar reuniones políticas en las que se discutía sobre el destino de Alemania. La derrota había dejado en él un sentimiento de amargura que buscaba canalizar, y pronto descubrió que podía encontrar un espacio para hacerlo en esos círculos. Por entonces, el ejército, que aún conservaba cierta estructura y poder, vigilaba de cerca el surgimiento de partidos y agrupaciones, temiendo que el comunismo, que acababa de triunfar en Rusia, intentara reproducirse en suelo alemán. En este contexto, Hitler fue reclutado por oficiales del ejército para realizar tareas de información y contrapropaganda. Su misión consistía en asistir a reuniones de grupos políticos, escuchar sus discursos, evaluar sus intenciones y, en algunos casos, intervenir para contrarrestar las ideas que se consideraban peligrosas para la estabilidad. Este trabajo, que podía parecer rutinario, se convirtió en el punto de inflexión que lo acercó de forma directa al mundo político. Fue en septiembre de 1919, durante una de esas misiones, cuando asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán, una pequeña formación nacionalista que contaba con muy pocos miembros y cuyo programa era todavía difuso. En principio, su papel era únicamente el de observador, pero al escuchar a uno de los asistentes expresar opiniones que consideraba equivocadas sobre la situación de Alemania, pidió la palabra. La intensidad con la que defendió sus argumentos y la seguridad con la que hablaba impresionaron al líder del partido, Anton Drexler, quien poco después lo invitó a unirse oficialmente a la organización. Aceptó, y desde ese momento su papel dentro del partido creció con rapidez. Aunque al principio se trataba de una agrupación modesta, sin recursos ni estructura sólida, Hitler supo aprovechar su capacidad para captar la atención de un público. En las reuniones, su oratoria se distinguía de la de otros militantes. Hablaba con un tono apasionado, utilizando gestos marcados y un lenguaje directo que conectaba con las emociones de quienes lo escuchaban. No ofrecía largas explicaciones técnicas, sino mensajes que despertaban el orgullo nacional herido y que señalaban culpables claros de la crisis que atravesaba el país. Su habilidad para inspirar fervor en audiencias pequeñas no pasó desapercibida. Pronto fue encargado de pronunciar discursos en actos más grandes, y la respuesta del público confirmaba que había encontrado una herramienta poderosa. El partido comenzó a crecer lentamente, atrayendo a veteranos de guerra, desempleados y ciudadanos descontentos con el rumbo de la República de Weimar. En ese proceso, Hitler comprendió que la imagen y la comunicación eran esenciales. Cuidaba el diseño de los carteles, los símbolos y hasta la disposición de los salones donde se celebraban los mítines, buscando crear un ambiente que reforzara el mensaje de fuerza y unidad. A medida que ganaba protagonismo, también iba influyendo en el programa político del partido. Propuso cambiar su nombre para que reflejara una identidad más clara y ambiciosa. Así, el Partido Obrero Alemán se convirtió en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o NSDAP. El nuevo nombre buscaba unir el nacionalismo extremo con un discurso dirigido a las clases trabajadoras, intentando atraer tanto a quienes se sentían patriotas como a aquellos que reclamaban justicia social. En paralelo, fue elaborando un relato que combinaba elementos de su experiencia en la guerra, el rechazo al Tratado de Versalles y la idea de que la nación necesitaba una regeneración profunda. Presentaba a Alemania como una víctima de conspiraciones internas y externas, y se colocaba a sí mismo como parte de una generación que había demostrado su valor en el frente y que ahora debía luchar en un nuevo campo de batalla, el político. Su ascenso dentro del NSDAP fue rápido, en parte porque el partido todavía era pequeño y en parte porque su estilo contrastaba con el de otros dirigentes,
más reservados y menos dispuestos a enfrentarse abiertamente a sus adversarios. Pronto se convirtió en el principal orador y en la figura más visible de la organización. Bajo su influencia, el partido adoptó un enfoque más agresivo, tanto en la retórica como en las acciones, organizando actos en lugares estratégicos y participando en enfrentamientos callejeros con grupos políticos rivales. La crisis económica y la inestabilidad política de la República de Weimar ofrecían un terreno fértil para su mensaje. La inflación galopante, el desempleo masivo y la sensación de que el gobierno era incapaz de defender los intereses de los ciudadanos alimentaban el descontento. En ese clima, Hitler y el NSDAP comenzaron a presentarse como una alternativa que prometía restaurar el orden, devolver el orgullo nacional y castigar a quienes, según ellos, habían traicionado a Alemania. En menos de 2 años, había pasado de ser un soldado desmovilizado y sin rumbo a convertirse en un líder político emergente, capaz de reunir multitudes y de marcar la agenda de una formación que, aunque todavía era pequeña en comparación con otros partidos, empezaba a llamar la atención de las autoridades y de la prensa. Así, en medio de una Alemania que buscaba desesperadamente un rumbo, Adolf Hitler comenzaba a forjar la figura que lo llevaría a desempeñar un papel central en los acontecimientos que marcarían las décadas siguientes, convencido de que el escenario político era ahora el campo de batalla en el que debía librar su próxima lucha. El Putsch de Múnich y la prisión en Landsberg. A comienzos de la década de 1920, la figura de Adolf Hitler ya se había consolidado como el motor y el rostro visible del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Sus discursos atraían multitudes y su estilo combativo lo había convertido en un líder carismático para un sector de la población que veía en él la encarnación del descontento nacional. Sin embargo, el país vivía una tensión creciente. La República de Weimar se enfrentaba a una crisis política y económica casi permanente, agravada por las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, por las ocupaciones militares en regiones estratégicas y por una inflación que destruía el valor de la moneda de forma vertiginosa. En ese clima de inestabilidad, el NSDAP no era el único grupo que buscaba capitalizar el malestar popular. Movimientos nacionalistas, monárquicos y paramilitares competían por el control de las calles y la atención del pueblo. Entre todos ellos, las llamadas Freikorps, formadas por veteranos de guerra, desempeñaban un papel importante. Eran milicias que, aunque oficialmente disueltas, mantenían una organización militar y una disposición a actuar de forma violenta contra comunistas, sindicalistas y cualquier grupo que consideraran una amenaza para el orden nacional. El partido de Hitler se nutrió de este ambiente y la creación de las Sturmabteilung, las SA o secciones de asalto, le dio un instrumento para mostrar fuerza, intimidar a opositores y garantizar que sus actos públicos transcurrieran bajo su control. El punto de inflexión se produjo en 1923, un año marcado por la ocupación francesa y belga de la región del Ruhr, como respuesta al incumplimiento en el pago de reparaciones. La indignación nacional se multiplicó y para muchos, la debilidad del gobierno de Berlín era intolerable. Fue entonces cuando Hitler y sus aliados empezaron a considerar la posibilidad de un golpe de fuerza que derribara al gobierno regional de Baviera y, desde allí, impulsara una marcha hacia Berlín para tomar el poder, siguiendo de alguna manera el modelo de Benito Mussolini en Italia con su marcha sobre Roma. El plan tomó forma en noviembre de ese año, cuando Hitler y otros líderes nacionalistas, entre ellos el general Erich Ludendorff, figura muy respetada por su papel en la Primera Guerra Mundial, decidieron actuar. La noche del 8 de noviembre, irrumpieron en una reunión política que se celebraba en la cervecería Burger Bräukeller de Múnich, donde el comisario estatal
Gustav von Kahr, estaba pronunciando un discurso ante cientos de personas. Armados y acompañados por miembros de las SA, Hitler interrumpió el acto, disparó al techo para captar la atención y proclamó que había comenzado una revolución nacional. Bajo amenaza, von Kahr y otros altos funcionarios fueron llevados a una sala aparte, donde Hitler intentó convencerlos de unirse a su causa. Durante horas, la tensión se mantuvo en un equilibrio inestable. Algunos participantes parecían dispuestos a colaborar, otros buscaban la manera de escapar. Mientras tanto, en las calles, las noticias del golpe corrían de boca en boca, y aunque hubo simpatizantes que se sumaron, la reacción de las autoridades fue rápida y decidida. Al amanecer del 9 de noviembre, Hitler y Ludendorff organizaron una marcha hacia el centro de Múnich, con la intención de ganar apoyo popular y militarizar la insurrección. Avanzaron acompañados por unos 2.000 seguidores, entre militantes del partido y miembros de las SA, pero al llegar a la Odeonsplatz, frente a un cordón policial, se produjo el enfrentamiento. La policía abrió fuego, dejando 16 muertos entre los manifestantes y 4 entre las fuerzas del orden. La dispersión fue inmediata y el golpe quedó sofocado en cuestión de minutos. Hitler huyó del lugar, pero fue arrestado 2 días después. El fracaso del llamado Putsch de Múnich podría haber significado el final de su carrera política, pero el proceso judicial que siguió se convirtió en una inesperada plataforma para difundir sus ideas a nivel nacional. Durante el juicio, Hitler no se limitó a defenderse. Utilizó cada sesión como un acto de propaganda, atacando al gobierno, reivindicando el nacionalismo y presentándose como un patriota que había actuado por amor a Alemania. La prensa, que cubría el proceso con detalle, amplificó su mensaje mucho más allá de Baviera. En abril de 1924, fue condenado a 5 años de prisión por alta traición, aunque la sentencia se cumpliría en condiciones muy favorables. Fue trasladado a la prisión de Landsberg, donde disponía de una celda amplia, podía recibir visitas con regularidad y contaba con la libertad para leer y escribir. Fue en ese entorno donde comenzó a redactar su obra más conocida, Mein Kampf, dictando gran parte del texto a su colaborador Rudolf Hess. El libro combinaba autobiografía, análisis político y un desarrollo sistemático de su ideología, con un fuerte componente antisemita y nacionalista. En sus páginas, Hitler plasmó su visión de la historia como una lucha constante entre razas, su desprecio por el marxismo, su rechazo absoluto al Tratado de Versalles y su creencia en la necesidad de un liderazgo fuerte y autoritario. Aunque en un principio no tuvo gran éxito de ventas, Mein Kampf serviría como base doctrinal para el movimiento nacional socialista en los años siguientes. Pese a haber sido condenado a 5 años, Hitler cumplió poco más de 9 meses en Landsberg. En diciembre de 1924 fue liberado, beneficiado por un clima político que buscaba reducir tensiones y por la influencia de simpatizantes que veían en él un activo para la causa nacionalista. Al salir, encontró a su partido debilitado y fragmentado por disputas internas y por la represión posterior al golpe fallido. Sin embargo, lejos de rendirse, estaba decidido a reorganizarlo y a construir una estructura que le permitiera alcanzar el poder por medios legales, convencido de que un segundo intento violento tendría menos posibilidades de éxito. Ese cambio de estrategia no significaba que hubiera moderado sus ideas. Al contrario, la experiencia del putsch y la prisión lo habían reafirmado en sus convicciones y le habían mostrado que la imagen, el control del mensaje y la disciplina eran tan importantes como la fuerza física para conquistar el poder. A partir de entonces, Hitler comenzaría a moldear al NSDAP como un partido moderno, con una jerarquía bien definida,
con un aparato propagandístico cada vez más sofisticado y con un discurso que combinaba promesas de restauración nacional con una constante apelación al miedo y al resentimiento. Lo que había comenzado en una cervecería de Múnich como un golpe fallido, se transformaría en un proyecto político de largo plazo que pronto volvería a ocupar un lugar central en la vida alemana. Reconstrucción política y ascenso al poder. Cuando Adolf Hitler salió de la prisión de Landsberg en diciembre de 1924, el panorama político alemán era distinto al que había dejado antes de su arresto. La represión tras el fallido golpe había debilitado a los movimientos más radicales, y el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores estaba prácticamente desarticulado, con su actividad prohibida en Baviera y su influencia reducida a pequeños núcleos dispersos. Sin embargo, la aparente calma no era más que un paréntesis. El malestar social y las tensiones políticas seguían presentes, y el terreno seguía siendo fértil para quienes supieran aprovecharlo. Hitler comprendió que la estrategia debía cambiar. La experiencia del putsch le había dejado una lección clara. Intentar tomar el poder por la fuerza, sin el respaldo suficiente, llevaba al fracaso y al aislamiento. Si quería imponerse, debía hacerlo a través de los canales legales, ganando elecciones y acumulando influencia hasta que el propio sistema lo llevara a la cima. Este viraje no significaba renunciar a la violencia o a la intimidación, pero sí integrarlas en una estrategia más amplia, en la que la imagen pública, la organización interna y el control del mensaje serían prioritarios. Durante los meses siguientes, se dedicó a reorganizar el NSDAP desde la base. Centralizó la autoridad en su figura, impuso una disciplina estricta y trabajó para construir un aparato propagandístico eficaz. Su objetivo era que cada acto del partido transmitiera una imagen de fuerza, unidad y determinación. Las reuniones ya no serían improvisadas, sino cuidadosamente planificadas para que los símbolos, la escenografía y los discursos crearan un impacto emocional en los asistentes. Para reforzar esta imagen, se apoyó en la actividad de las Sturmabteilung, las SA, que servían como fuerza de choque, protegiendo los actos del partido y hostigando a los adversarios políticos en las calles. Aunque oficialmente se trataba de una organización auxiliar, su presencia intimidatoria enviaba un mensaje claro. El partido no solo hablaba de acción, sino que estaba dispuesto a imponerla. A finales de la década de 1920, Alemania vivió un breve periodo de relativa estabilidad económica gracias a los acuerdos internacionales y a préstamos procedentes de Estados Unidos. Esta mejoría temporal redujo la tensión social y dificultó el avance de los partidos extremistas. Hitler, consciente de que las circunstancias no eran las más propicias para una ofensiva política, se concentró en fortalecer las estructuras internas, ampliar la red de simpatizantes y perfeccionar su oratoria. Viajaba constantemente, visitando ciudades y pueblos, adaptando su discurso al público de cada región, pero siempre con el mismo núcleo de mensajes. Rechazo al Tratado de Versalles, exaltación del nacionalismo, denuncia de supuestos enemigos internos y promesa de restaurar la grandeza alemana. La oportunidad decisiva llegó con el colapso de 1929. La crisis económica mundial, desatada por el desplome de la Bolsa de Nueva York, golpeó a Alemania con una fuerza devastadora. El desempleo se disparó, miles de empresas cerraron y la desesperación se extendió entre la población. En ese contexto, el discurso de Hitler recuperó una enorme resonancia. Podía señalar culpables claros, ofrecer explicaciones simples a problemas complejos y presentarse como el líder que traería orden y prosperidad. Las elecciones de 1930 marcaron un punto de inflexión. El NSDAP pasó de ser un partido marginal
con poco más del 2% de los votos, a convertirse en la segunda fuerza política del país, obteniendo más de 6 millones de sufragios y 107 escaños en el Reichstag. Este salto no se debió únicamente al contexto de crisis, sino también a la maquinaria propagandística que el partido había afinado durante años. Los carteles, los mítines masivos, la presencia constante en la prensa y el uso calculado de símbolos como la esvástica creaban un sentido de pertenencia y una estética que resultaba atractiva para muchos alemanes descontentos. En los años siguientes, Hitler intensificó su presencia pública. Recorrió el país en tren y en avión. Algo poco común para un político de la época, multiplicando sus discursos y logrando una cobertura mediática sin precedentes. Su imagen, cuidadosamente trabajada, proyectaba determinación y autoridad. La propaganda lo presentaba como un hombre sencillo, cercano al pueblo, pero dotado de una visión y una fuerza de voluntad excepcionales. Al mismo tiempo, el NSDAP se benefició del creciente bloqueo político en el Reichstag. La fragmentación parlamentaria impedía formar gobiernos estables y las alianzas se deshacían en cuestión de meses. Esta parálisis aumentaba la frustración de los ciudadanos y alimentaba la percepción de que solo un liderazgo fuerte podría sacar al país del estancamiento. En 1932, las elecciones presidenciales le ofrecieron a Hitler la posibilidad de medir su fuerza directamente contra Paul von Hindenburg, el venerado mariscal de la Primera Guerra Mundial, que ocupaba la jefatura del Estado. Aunque no ganó, obtuvo más de 13 millones de votos en la segunda vuelta, consolidándose como una figura nacional de primer orden. La campaña, con mítines masivos, carteles omnipresentes y un uso hábil de la radio, demostró que el NSDAP ya no era un fenómeno local, sino una fuerza capaz de disputar el poder a las élites tradicionales. Ese mismo año, el partido logró convertirse en la primera fuerza del Reichstag, con más de 37% de los votos. Sin embargo, la victoria electoral no se tradujo en un acceso inmediato al gobierno. Las negociaciones con otras fuerzas políticas se enredaron, y durante meses Hitler se negó a aceptar cargos intermedios, insistiendo en que solo tomaría el poder como canciller, con plenas facultades. Finalmente, las presiones de sectores conservadores y empresariales, que veían en él un instrumento para frenar el avance del comunismo y estabilizar el país, llevaron al presidente Hindenburg a ceder. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich. Llegaba al poder no por un golpe de Estado, sino por un proceso legal y constitucional, aunque su objetivo estaba lejos de limitarse a gobernar dentro de esos marcos. Lo que había comenzado como la reconstrucción de un pequeño partido marginal tras un fracaso en Múnich, se había transformado, en menos de una década, en el ascenso imparable de un movimiento que ahora controlaba el gobierno alemán. Y desde esa posición, Hitler se disponía a aplicar sin restricciones la visión que había defendido desde sus primeros discursos, aprovechando cada resquicio del sistema para consolidar un poder que pronto dejaría de tener límites. Consolidación del Tercer Reich y culto al líder. El nombramiento de Adolf Hitler como canciller el 30 de enero de 1933 marcó el inicio de una etapa en la que el poder, que había conquistado por medios legales, se transformaría rápidamente en una autoridad absoluta. En las primeras semanas, su gobierno todavía dependía de alianzas con partidos conservadores y de la tolerancia del presidente Paul von Hindenburg. Pero Hitler ya trabajaba con una precisión calculada para eliminar cualquier obstáculo y concentrar en sus manos el control total del Estado. El punto de quiebre llegó poco después, el 27 de febrero de 1933, cuando el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue destruido por un incendio.
Aunque las circunstancias exactas del siniestro siguen siendo objeto de debate, el régimen lo utilizó de inmediato como pretexto para declarar un estado de emergencia. Esa misma noche, Hitler convenció a Hindenburg de firmar el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de reunión, y que otorgaba a la policía amplias facultades para arrestar sin orden judicial. Fue el golpe decisivo para acallar a la oposición comunista y socialista, con miles de detenciones en cuestión de días. El siguiente paso fue la aprobación de la ley habilitante, el 23 de marzo de 1933. Esta ley, aprobada bajo una atmósfera de intimidación, otorgaba al gobierno la capacidad de legislar sin la intervención del Parlamento, incluso en asuntos que contravinieran la Constitución. Con ella, Hitler no solo adquiría poderes extraordinarios, sino que también desactivaba el mecanismo democrático que podía limitar sus acciones. En pocos meses, la República de Weimar dejaba de existir en la práctica, sustituida por un régimen autoritario que se autodenominaba el Tercer Reich. Con el marco legal a su favor, Hitler emprendió una reorganización profunda del Estado y de la sociedad alemana. Los partidos políticos fueron prohibidos o absorbidos, quedando el NSDAP como la única fuerza legal. Los sindicatos independientes fueron disueltos y reemplazados por el Frente Alemán del Trabajo, controlado por el partido. Las instituciones culturales, educativas y deportivas pasaron a estar bajo supervisión directa del régimen, que se aseguraba así de que la ideología nacionalsocialista impregnara cada aspecto de la vida pública. Paralelamente, se construyó un aparato de represión que incluía a la Gestapo, la Policía Secreta del Estado y a las SS, que bajo el mando de Heinrich Himmler evolucionaron de una guardia personal de Hitler a una fuerza de seguridad y control político con un alcance inmenso. Campos de concentración como Dachau comenzaron a funcionar desde 1933, inicialmente para encarcelar a opositores políticos, pero pronto ampliaron su población a otros grupos considerados indeseables por el régimen. La propaganda fue una de las herramientas más efectivas en esta consolidación. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, creó un sistema en el que todos los medios de comunicación, desde la prensa escrita hasta la radio y el cine, difundían un mensaje uniforme. Las imágenes, los discursos y los eslóganes repetían incansablemente la idea de que Hitler era el salvador de Alemania, el hombre que había devuelto la dignidad y que conduciría al pueblo hacia un futuro de grandeza. La figura del Führer se convirtió en un símbolo omnipresente. Su retrato colgaba en escuelas y oficinas, su voz llegaba a millones de hogares a través de la radio, y sus apariciones públicas eran coreografiadas como espectáculos de masas en los que se mezclaba la disciplina militar con una estética monumental. El culto al líder no se limitaba a la propaganda. Hitler cultivaba una imagen de cercanía con el pueblo, visitando fábricas, posando con niños, estrechando manos en actos multitudinarios. La narrativa oficial lo mostraba como un hombre incansable, dedicado día y noche al bienestar de Alemania, y como un líder dotado de una visión infalible. Este culto personalista servía para reforzar la obediencia y para disolver las fronteras entre el Estado, el partido y el propio Führer. En paralelo, el régimen impulsó políticas económicas y sociales que, en un primer momento, parecieron mejorar la vida de muchos alemanes. Se lanzaron grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de la red de autopistas, y se fomentaron programas para reducir el desempleo, entre ellos la expansión del servicio militar obligatorio. Estos éxitos iniciales, aunque sostenidos por un fuerte gasto estatal y por preparativos para la guerra, contribuyeron a aumentar la popularidad del régimen. Pero la consolidación del poder
también trajo consigo un endurecimiento de las políticas raciales. En 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg, que privaban a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibían los matrimonios y relaciones entre judíos y alemanes. Estas leyes institucionalizaban el antisemitismo y abrían la puerta a una persecución cada vez más sistemática, acompañada de campañas propagandísticas que buscaban legitimar la exclusión y el odio. Otros grupos, como los gitanos, las personas con discapacidad y los opositores ideológicos, también se convirtieron en objetivos del aparato represivo. Dentro del propio partido y de las organizaciones paramilitares, Hitler actuó para eliminar cualquier amenaza a su autoridad. La llamada Noche de los Cuchillos Largos, en junio de 1934, fue el episodio más emblemático de esta purga interna. Bajo el pretexto de sofocar una supuesta conspiración, ordenó la ejecución de Ernst Röhm, líder de las SA, y de otros dirigentes que podían desafiar su liderazgo. Esta acción no solo consolidó su control sobre las fuerzas paramilitares, sino que también envió un mensaje claro a toda la jerarquía nazi. La lealtad absoluta era la única garantía de supervivencia política. El 2 de agosto de 1934, la muerte de Hindenburg permitió a Hitler unificar en su persona los cargos de canciller y presidente, adoptando oficialmente el título de Führer y Reichskanzler. Desde ese momento, su autoridad era total, sin contrapesos institucionales. La maquinaria del Estado estaba al servicio de sus objetivos, y el culto a su figura alcanzaba niveles sin precedentes. En pocos años, Hitler había transformado la estructura política y social de Alemania, desmantelando cualquier resto de la democracia parlamentaria y construyendo un régimen que giraba en torno a su persona. Con el poder consolidado y un aparato propagandístico y represivo funcionando a pleno rendimiento, estaba listo para pasar a una nueva fase, en la que su ambición se proyectaría más allá de las fronteras alemanas. Guerra, expansión y el apogeo del poder. Con el control absoluto sobre Alemania asegurado y el aparato estatal alineado con su ideología, Adolf Hitler comenzó a dirigir su atención hacia el exterior. Su visión política siempre había incluido la idea de expandir el territorio alemán para garantizar lo que llamaba el espacio vital. Y ahora, con una economía reactivada, un ejército en crecimiento y un pueblo sometido a una intensa campaña propagandística, podía avanzar hacia ese objetivo con pasos calculados. La primera gran jugada internacional se produjo en marzo de 1936, cuando ordenó la remilitarización de Renania, una zona desmilitarizada por el Tratado de Versalles. Este movimiento, que violaba directamente el acuerdo, fue presentado internamente como un acto de soberanía y valentía, mientras que las potencias occidentales, aunque condenaron la acción, no intervinieron militarmente. La falta de respuesta reforzó la percepción de que Francia y Reino Unido no estaban dispuestos a arriesgarse a una guerra, lo que animó a Hitler a avanzar con mayor audacia. En marzo de 1938, Alemania llevó a cabo el Anschluss, la anexión de Austria. Presentada como la unión natural de todos los pueblos de habla alemana, fue recibida con entusiasmo por una parte considerable de la población austriaca, mientras que las potencias europeas, nuevamente, optaron por la pasividad. Este triunfo sin derramamiento de sangre consolidó aún más su imagen como estratega infalible, capaz de ampliar las fronteras del Reich sin disparar un solo tiro. Pocos meses después, su atención se centró en Checoslovaquia. Bajo el argumento de proteger a la población alemana de los Sudetes, presionó diplomáticamente hasta conseguir que, en septiembre de 1938, las potencias europeas firmaran el Acuerdo de Múnich, cediendo esa región a Alemania. La escena de Hitler regresando de Múnich como vencedor, mientras Neville Chamberlain proclamaba que se había asegurado la paz,
se convirtió en uno de los símbolos de la política de apaciguamiento que marcaría el periodo previo a la guerra. Sin embargo, en marzo de 1939, en un movimiento que rompía por completo las promesas previas, las tropas alemanas ocuparon el resto de Checoslovaquia, dejando claro que sus ambiciones iban mucho más allá de la defensa de minorías étnicas. El siguiente objetivo fue Polonia. Esta vez, las advertencias de Reino Unido y Francia fueron más firmes. Cualquier agresión sería respondida con la guerra. Aún así, Hitler avanzó en sus planes, asegurando primero un pacto de no agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, que incluía un protocolo secreto para dividir Polonia y establecer zonas de influencia en Europa del Este. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht cruzó la frontera polaca, y 2 días después, Francia y Reino Unido declaraban la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, pero para Hitler y su alto mando, las primeras campañas fueron un despliegue de eficacia militar sin precedentes. La estrategia de Blitzkrieg, o guerra relámpago, combinaba ataques rápidos con el uso coordinado de tanques, aviación y artillería, rompiendo las líneas enemigas antes de que pudieran organizar una defensa sólida. En pocas semanas, Polonia cayó, y las fuerzas alemanas se replegaron para prepararse para el siguiente paso. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, asegurando posiciones estratégicas y recursos vitales como el mineral de hierro. Un mes después, en mayo, lanzó la ofensiva contra Francia a través de Bélgica y los Países Bajos, evitando la línea Maginot y tomando por sorpresa a los ejércitos aliados. En apenas 6 semanas, París estaba ocupada y Francia firmaba el armisticio. Hitler celebró el momento en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su rendición en 1918, un gesto cargado de simbolismo y propaganda. Con gran parte de Europa occidental bajo su control y la alianza formal con Italia y Japón consolidada, Hitler alcanzó el punto más alto de su poder. La propaganda lo presentaba como el arquitecto de una nueva Europa, mientras que las victorias militares reforzaban su imagen de líder invencible. Sin embargo, la campaña contra el Reino Unido, iniciada con la Batalla de Inglaterra, demostró que su poder tenía límites. La resistencia británica, sostenida por la Fuerza Aérea y por la determinación de Winston Churchill, frustró los planes de invasión y obligó a Hitler a posponer indefinidamente la conquista de las islas. Lejos de frenar su ambición, este revés lo llevó a tomar la decisión más arriesgada de toda la guerra: invadir la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, con millones de soldados cruzando una vasta línea de frente. Al principio, las fuerzas alemanas avanzaron con rapidez, cercando y destruyendo grandes contingentes del Ejército Rojo, pero la extensión del territorio, la resistencia soviética y la llegada del invierno sin el equipo adecuado ralentizaron el avance y cambiaron el rumbo de la campaña. Paralelamente, en diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, lo que llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Hitler, confiado en que la alianza con Japón sería beneficiosa, declaró la guerra a los norteamericanos, subestimando su capacidad industrial y militar. En ese momento, el conflicto, que hasta entonces había estado concentrado principalmente en Europa, se convirtió en una guerra verdaderamente global. En 1942, el Reich alcanzó su máxima extensión territorial, controlando gran parte de Europa y del norte de África. Sin embargo, las primeras derrotas significativas empezaban a acumularse. La derrota en la batalla de Stalingrado, a comienzos de 1943, marcó un punto de inflexión, no solo en el frente oriental,
sino en la percepción general del invencible ejército alemán. A partir de ahí, las fuerzas del eje comenzaron un retroceso que, aunque lento, sería irreversible. El apogeo del poder de Hitler coincidió con la fase más brutal de su política racial. Millones de judíos, gitanos, prisioneros de guerra y opositores fueron enviados a campos de concentración y exterminio en una maquinaria de muerte planificada y ejecutada con precisión burocrática. Las victorias militares, la propaganda y el control absoluto del Estado habían permitido que estas políticas se aplicaran sin resistencia interna significativa, pero a medida que el curso de la guerra cambiaba, la represión se volvió aún más despiadada. En apenas 4 años, Hitler había pasado de desafiar los límites impuestos por el Tratado de Versalles a dominar gran parte del continente europeo. Sin embargo, la misma ambición que lo había llevado a ese punto lo empujaba ahora a un conflicto contra enemigos demasiado poderosos para ser derrotados al mismo tiempo. Lo que hasta entonces había sido una cadena de victorias estaba a punto de transformarse en una serie de reveses que pondrían a prueba la resistencia del Reich y la suya propia. Derrota, hundimiento y suicidio en el búnker. A partir de 1943, la guerra dejó de ser una sucesión de victorias para Alemania y comenzó a transformarse en una larga retirada, en la que cada avance aliado y cada derrota en el frente debilitaban la imagen de invencibilidad que Hitler había cultivado durante años. La derrota en Stalingrado fue el primer golpe irreparable, seguida de la pérdida del norte de África y la invasión aliada de Italia, que obligó al Reich a dispersar sus fuerzas. El frente oriental se convirtió en un escenario de desgaste constante, donde las tropas alemanas, sin capacidad para reemplazar las pérdidas humanas y materiales, cedían terreno ante un ejército rojo cada vez mejor armado y más numeroso. Hitler, que en los primeros años de la guerra había permitido a sus generales cierta autonomía estratégica, comenzó a centralizar todas las decisiones militares, convencido de que su intuición era superior a cualquier análisis técnico. Esta obstinación llevó a órdenes cada vez más rígidas, prohibiendo retiradas estratégicas y forzando defensas insostenibles que terminaban en desastres. La Operación Bagration, lanzada por los soviéticos en el verano de 1944, destruyó el grupo de ejércitos centro y abrió un camino directo hacia las fronteras orientales del Reich. En junio de ese mismo año, el desembarco aliado en Normandía abrió un segundo frente en el oeste. A partir de entonces, Alemania se vio atrapada entre dos fuerzas que avanzaban sin cesar, mientras la superioridad aérea aliada convertía las ciudades y centros industriales en ruinas. Berlín, que había sido el corazón orgulloso del Tercer Reich, empezó a sentir el peso de los bombardeos masivos, que no solo destruían edificios, sino también la moral de la población civil. Internamente, la confianza ciega en el Führer comenzó a resquebrajarse. El atentado del 20 de julio de 1944, encabezado por oficiales del propio ejército, reveló que incluso en las filas más cercanas existía un deseo creciente de poner fin a su liderazgo. Aunque el complot fracasó y fue respondido con una brutal ola de represalias, la paranoia de Hitler se intensificó. Desde ese momento, limitó aún más su círculo de confianza y se aisló cada vez más en sus cuarteles fortificados, donde recibía informes filtrados y escuchaba únicamente a aquellos que confirmaban sus convicciones. A medida que 1945 avanzaba, la situación se volvió desesperada. Las fuerzas soviéticas cruzaron el Oder y se acercaban a Berlín, mientras que en el oeste los aliados atravesaban el Rin. La estrategia ya no existía en un sentido real. Todo se reducía a órdenes de resistir a cualquier precio, aunque ese precio fuera la aniquilación de ciudades enteras y de las últimas reservas de soldados, incluidos jóvenes reclutas
y ancianos movilizados a la fuerza. En enero de ese año, Hitler se trasladó definitivamente al Führerbunker, un complejo subterráneo bajo la Cancillería del Reich, diseñado para resistir bombardeos y servir como centro de mando en los últimos momentos de la guerra. Allí, aislado del mundo exterior, vivía rodeado de un reducido grupo de colaboradores, secretarias, oficiales de confianza y su pareja, Eva Braun. El búnker era un lugar oscuro, de pasillos estrechos y habitaciones austeras, impregnado por el olor de humedad y de combustible de los generadores. Mientras la artillería soviética comenzaba a golpear los alrededores de Berlín, Hitler continuaba emitiendo órdenes irreales, moviendo divisiones que ya no existían y planeando contraofensivas imposibles. Las reuniones de situación se convirtieron en monólogos de ira y frustración, en los que culpaba a sus generales de incompetencia y traición, y a la población alemana de no haber mostrado la fortaleza necesaria para sostener la guerra. La enfermedad y el agotamiento físico eran evidentes. Su mano temblaba de forma constante, caminaba encorvado y su voz, antes potente, se había vuelto quebrada y áspera. El 22 de abril, aceptó por primera vez que la guerra estaba perdida. En privado, manifestó que no abandonaría Berlín ni caería prisionero. En los días siguientes, dictó su testamento político y personal, en el que reafirmaba sus creencias y culpaba a los judíos y a los dirigentes militares por la derrota. El 29 de abril, contrajo matrimonio con Eva Braun en una breve ceremonia dentro del búnker. Fue un acto casi simbólico, que se celebró en medio de la inminencia del final y de un ambiente en el que la realidad exterior parecía distante. En las últimas horas, mientras el Ejército Rojo avanzaba por las calles cercanas, Hitler tomó la decisión final. El 30 de abril de 1945, después de despedirse de su personal más cercano, se encerró en su despacho junto a Eva Braun. Según los testimonios, ella ingirió cianuro mientras él, simultáneamente, se disparaba en la cabeza. Sus cuerpos fueron trasladados rápidamente a los jardines de la Cancillería, rociados con gasolina y quemados, siguiendo las instrucciones que había dejado para evitar que fueran exhibidos por el enemigo. La noticia de su muerte se propagó primero dentro del búnker y luego, con cautela, al exterior. Para muchos alemanes, no fue más que una confirmación de que todo había terminado. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. El fin de Hitler no fue solo el final de un hombre, sino también el derrumbe total del régimen que había construido. Las ciudades estaban en ruinas, millones de vidas se habían perdido y Europa quedaba marcada por un conflicto cuyo alcance y brutalidad no tenían precedentes. Su figura, que había surgido como la de un líder que prometía grandeza y unidad, terminaba en la oscuridad de un sótano, derrotado por las mismas fuerzas que había despreciado y aislado de un mundo que ya no podía controlar. Así, el Tercer Reich se extinguía en el mismo vértigo con el que había ascendido, dejando tras de sí un legado de destrucción, odio y sufrimiento que el mundo tardaría décadas en asimilar y comprender en toda su magnitud. Y así hemos recorrido la vida de uno de los personajes más controvertidos y destructivos del siglo XX. Un camino marcado por ambición, guerra y tragedia que dejó una huella imborrable en la historia. Si esta narración te ha resultado interesante, te invito a comentar y suscribirte para seguir explorando juntos más historias que merecen ser contadas. Buenas noches.